Bueno, hoy es 1 de febrero del año 2015. Estamos aquí aprovechando la grata visita de Hilda a la casa para recordar las músicas que han marcado al don Jorge Vergara en sus 80 añitos, sus primeros 80 añitos de vida. Entonces, vamos a recordar con Hilda cómo fue ese ambiente de Santa Rosa cuando ellos eran chiquitos, qué les contaba la mamá, qué canciones cantaba cuando estaba esperándolos a ellos. Entonces, cuando la valeo. Vamos a empezar cuando eran bebés, cuando eran chiquitines. A ver, ¿qué canciones? Pues uno de bebé no se acuerda de nada, ¿no? Sí. Lo que les han contado. Lo que hay que decir es eso, ¿no? Uno de bebé no se acuerda de nada. La primera claridad. Primera y única. ¿Con qué canciones los arrullaban? Ah, sí, mi mamá cantaba ese, precisamente, Amor Chiquito. ¿Cómo era esa? A ver, recordemos un poquito de Amor Chiquito. Amor chiquito, acabado de nacer, eres mi encanto, eres todo mi querer. ¿Cómo es? Hasta ahí. Ven a mi vida. No, claro, hace un año era increíble. Ah, ese también lo cantaba mi mamá. ¿Cómo era hace un año? Hace un año que yo tuve una ilusión. Hace un año que se cumple en este día el recuerdo que en tus brazos me dormía. Pero anda ingrata, no, claro, no. ¿Se lo cantaban a quién? ¿A cada vez que nacía un chiquilito? No, ya que eso eran unas canciones que eran mi mamá populares. cosiendo y todo eso, cosiendo, ella cosiendo y cantaba y todo eso. Claro. Haciendo cosas, sí. ¿Y cuál es la otra? Hace un año ya, ¿cierto? Amor chiquito. Yo no recuerdo bien es cómo era Besos y Cerezas, que ese era muy bueno. ¿Y la del espejito cómo era? Ah, Despedito Compañero. ¿Cómo era? ¿Está? Mira. La contamos ya. Ah, No, ¿sí? pero es que no quedó aquí. ¿Cómo era espejito compañero? Espejito compañero, mírame qué triste estoy. Se me fue el hombre que quiero y me muero por tu amor. ¿Cuántas Pero veces? ya, ¿cómo es que sigue? No. Ya lo ves. Perdóname. Bueno, más o menos así era. Himalaya, los ojos negros, ¿cómo era? ¿Ese era cuál era? ¿Malaya los ojos negros? No. Malaya, los ojos negros que me embrujaron con tu mirar. ¿Qué más? No. ¿Qué más era? Esa era mi ranchito. Afilador, el afilador. Ah, mi afilador. Ese también lo cantaba. ¿Ese cómo era? No me acuerdo de ese. Esa no me sé sino en el principio nomás. Ah, pero puede estar en el diccionario. ¿Y era dedicado a qué afilador? Ese ¿A un afilador? Estas eran canciones, no sé si mexicanas o qué, pero colombianas no eran. Bueno, pero cuéntenos la infancia, cómo era, qué jugaban, qué hacían, qué los dejaban Jugamos hacer. por ahí en la todo calle, eso. ¿cierto? Hacer charcos y hacíamos, ¿cierto? Charcos y hacíamos no sé qué era. Claro que, sí. A nosotros lo primero, pues a mí, Era- como niño, en la escuela, lo primero que nos enseñaron los profesores era matar los pájaros. Qué Como pecado. cosa bien La curiosa. primera lección. Sí, entonces todo el mundo tenía cabuchera. Y más o menos, de 5 a 6 de la tarde, que los pajaritos salían a comer, Ay, no. salía uno con la cabuchera a vengarlos a Exacto. matar. Esa época era tenebrosa, pues, yo no le parecía rico. Era el deporte favorito de Como acabando con la flora y la fauna. Cuénteme la historia de la anécdota del lavatorio de los pies. ¿Cómo era esa historia? Yo sí no me acuerdo, sé que hay un lavatorio y todo eso y Sí, la historia es muy sencilla. Voy a recontar lo de ayer. usted está ya más grandecito. Ayer estuve jugando gol con un amigo que es boyacense, que también es músico. Y se ha llevado su iPhone. Y por el camino, todo el camino de los 18 hoyos era oyendo
el disco de La Nigua, bregándoselo a aprender porque quería enviárselo a una hermana que vive por allá en el extranjero. Y entonces estoy que me lo aprendo para mandarle la letra por allá. Todo. Entonces yo le dije, mire, los que vivimos hace 70, 80 años, como en el caso mío, que vivimos en una región donde en esa época todo el mundo andaba descalzo. Entonces por los pies le entraba a uno todos los maleficios habidos y por haber. Entre otras cosas las niguas. Entonces allá todos los muchachos y todo el mundo era niguatero. Pues uno tenía niguas. Que entre otras cosas era muy rico pues porque uno se acostaba en un junco y empezaba a picar la nigua. A rascar. Y uno empezaba a rascarse en esos juncos y eso era pues como una diversión buenísima. Pero resulta que en la Semana Santa, hay un acto que hacen la Iglesia Católica que se llama el lavatorio de pies. Entonces el cura selecciona a unos personajes y va y lava los pies. Entonces ese cura de allá seleccionaba era muchachos. Y por supuesto pues todos nosotros, Llenos de niguas. los que éramos de la sociedad de Santa Rosa, todos teníamos niguas. Entonces lo primero que hacía mi mamá era, vengan, yo les quito las niguas pues porque el padre les va a ir a besar los pies. A lavarlos. Y ese pues era un martirio porque nos tenían que limpiar esos pies pues Ahí. y después echarle polvito pues ahí tapar todos los huecos que le dejaban a uno a Pero niguas. ¿cómo era la sacada de la nigua? Ah no, eso era con aguja, Con aguja. paque, para afuera y dele, O hágale, eso le aguja, salía sangre a uno de o todo. una espina, porque la aguja era infectaba. Ah, sí, una espina de naranjo también servía para eso. Sí, una espina. Y entonces así lo llevaban a uno allá y el padre, pues con mucha queridura, le besaba a uno los piecitos. Entonces antes del lavatorio era el despulgatorio. Antes del lavatorio era el despulgatorio. Fue la pereza. Pero bueno, así era, así vivíamos allá. Pero las niguas se cogían ¿por qué? ¿Por animales o por Sí, claro, estaban en el la monte? negua es un insecto. Como el piojo, aquí sí hay piojos. Aquí hubo La piojos. negua es un insecto que cuando está saliendo, raciendo, allá se le llamaba zote. Zote, es un zote. Negrito. Que ese es el que se incluye allá al sitio donde va a estar. Y allá en Cuba, esas cosas. Y en la medida que eso va creciendo, pues ya el zote se vuelve, es un animal grande, ya pues, y eso pues se vuelven bolas y eso tiene Como pus, como pus. como tripas y cosas, ya eso es terrible. Como lo dice la canción, la canción de la Nigua del maestro Bernardo, es una descripción exacta de lo que es el proceso de las niguas. Hasta que rasca y pica la encuesta. Sí, es una historia chéverísima. Ay, muy putica. Otra cosa que me pasó a mí, yo ahorita le cuento de cuando estaba pequeño. Yo tenía por ahí unos 8 años. Y entonces mi mamá me cogió una vez y me dijo, lístese, esto lo he visto. ¿Y qué pasa? Me dijo, no, vamos para la iglesia. ¿A la iglesia y a qué? Yo es que usted va a ser el padrino de un niño. A los 8 años. Sí. Tenía ni idea ni que era padrino, ni que era... Claro, era Jairo, ¿no? Allá me llevó y resulta que mi comadre Carmen, que ya murió hace poquito, ¿Verdad? sí, murió hace como 2 años, o 1 año. Ah, 1 año porque Gilberto estuvo en Bogotá en el velorio. Ella se crió con nosotros, pero un amigo muy querido, de apellido Urrego, la embarazó. Eudoro, ¿no? Eudoro, que también ya murió, y le clavó el niño. Y entonces mi mamá dijo, no, pues el padrino va a ser Jorge. Y yo, listo, quedé padrino.
Después de eso ya nunca más vamos a saber ¿Qué Jairo? de mi ahijadito, que se lo llevaron no sé para dónde, los parientes. Nunca más volví a saber de él. Cuando ya aquí en Armenia, no hace mucho, me llamaron de Confenalco que había unos campeonatos de la Contraloría Nacional Imagínese. y que había pues allá una cantidad de deportistas y que había un señor que se llamaba Jairo Castillo y que era mi ahijado. Sí, era. Papi, ¿quién fue su padrino? Padrino Epifanio, ¿no? Padrino Pijo, ¿de acuerdo? Claro que. Sí. Entonces, eso fue una cosa muy simpática porque cuando fui a conocer a mi padrino, a mi ahijado, eso fue toda una ceremonia, fuimos a ver, aquí está un señor de 60 años. Imagínese. ¿Usted fue a conocerlo? ¿Y qué, Sí, qué tal? ¿Se parecía a Carmen? claro. ¿O qué? ¿Se parecía a Carmen? Más que todo parecido al papá tal vez, a los Urrego. Adoro. Un hombre muy profesional, ¿Qué administrador de negocios, Y se hizo sola, creo que solo, sí, ¿cierto? con ¿Sola? hijos ya muy profesionales también. Un señor muy importante, que por supuesto no tuvo ninguna ayuda de su padrino. Así de sencillito. Mejor padrino Tarzán. Mejor padrino Tarzán. Sí. Ella fue una historia chifriada, simpática. Bueno, y de los programas que oían por radio, ¿cuáles eran los de la época? No, pues nosotros, bueno, había un programa, yo siempre fui un amante del humor, La hora sabrosa. y había un programa en RCN que se llamaba La Hora Sabrosa con Jorgito, Con Jorgito, sí. que era un humorista, no me acuerdo cómo llamaba, pero él era pereirano, me acuerdo yo. Y él echaba sus chistes, y entonces nosotros disfrutábamos mucho ese programita porque era como el único que había pues de ese tipo de cosas humorísticas. En ese pueblo donde nosotros nacimos, el único radio que había allá era el de mi De padre. mi papá. Papá, que tenía un radio grandísimo, un General Electric, General. era un radio muy chévere y que para poderlo sintonizar había que llevar un acumulador. Un acumulador era una batería de esos de carro grandísima. Es como para que le durara, ¿no? El acumulador. Y fuera de eso había que ponerle arriba la casa unas antenas. Mi papá era el que hacía todas esas vueltas, ponía las antenas aquí y tenía unos aisladores. Y se oía bien a pesar de... La gente oía los noticieros, pues, por Sí, por allá, fuera, como allá saben, ese era el no hay sitio de radio. reunión para oír radio. No hay más. Sitio de reunión ¿Pero para eso oír. era todo el día o había una No, hora no, no. específica? No, pues No, noticias. no podía todo el día porque el acumulador se gastaba, entonces había que... De La tal hora- cita para la hora. Ahorrarlo. Sí. ¿A qué horas empezaban a oír el radio? ¿Por la tarde? ¿O qué? por la ¿4 5? mañana, a las 7 de la mañana había que Mi oír. papá son noticias. Yo y no Noticias. pagaba bola eso. No, allá manteníamos informados porque mi papá siempre fue suscriptor del Tiempo. El Tiempo llegaba ya cada 15 días, llegaban 15 periódicos. Entonces teníamos para leer prensa. En 15 periódicos. ¿Qué otros programas de radio recuerdan? No, la verdad que no. Yo casi no veía radio en ese tiempo, no. Sí, Usted hablaba siempre del de Oriol Rangel, ¿cómo era ese programa? Ah, sí, ese era un programa que Pasillo, ¿cierto? no, era un programa de música colombiana con Oriol Rangel, al piano, porque él era a la 1 de la tarde, mi papá siempre sintonizaba ese programa, música colombiana, maestro Oriol Rangel, gran pianista. Ellos le pagan. Hilda, ¿y cómo es la historia de la abuela Belina con Emilio Murillo? No, que nos decía ella que había cantado con Emilio Murillo. Yo no me acuerdo de eso. Sí. Pues,
¿Pero en dónde sería eso? Y yo ¿En no sé Ibagué o si sería en qué? Guateque o eso por allá. No, tuve que haber sido en Ibagué, tuve que haber sido en Ibagué. Ah, ¿verdad que ellas son de acá? De Ibagué. Sí, claro. Mi tía Teresa, mi Sí, padre. sí, sí, sí. Porque ellas eran de un coro de un convento. Seguro era de acá, sí, mi tía Teresa iba para Monja Ajá. y todo, pero mi mamá no. Y entonces eso decía, mi mamá tenía una voz bonita, mi mamá, una voz bonita. ¿Y qué cantaban cuando tocaban los instrumentos de cuerda? Oiga, espera un momentico, que me acordé de eso, si se les hace, era una canción que decía tararirarirararirariraraira, tarararirarirarariraira, Como españolete. tararirariraraira, tararirarirarara, tararirarirarirarirara, La más bonita. Y para usted, señorita, ¿qué más? Sí, pero- Ese era el famoso de esa diseña, me acuerdo mucho que siempre había que tararearlo de todas Eso maneras. era muy lindo. Eso era muy lindo y las navidades, los pesebres, ¿no? Ah, sí. Como lo hacíamos en vivo todas. ¿Sí? ¿Cómo era? María Cuéntenos Antonia, cómo era la María Navidad. Antonia era el Sagrado Corazón. ¿Verdad que yo me acuerdo que nos disfrazábamos nosotros siempre nos Sí, disfrazábamos claro. para ver esas cosas? Y resulta que a mí me pusieron de niño Dios, chiquita, y yo como era tan contemplada mi mamá, no, consentida, me dio rabia y dije que yo no, no me parece. Y entonces pusieron una Selmira, ¿acuerdas Barreto? Que era morena y echándole polvo blanco. Y mi mamá furiosa conmigo. Y yo, a mí no me podían decir nada. Se perdió el papel protagónico. Y yo, que lo haga ella, pero yo no, y blanqueándole de todo ahí. Pero muy lindo, Dila era, yo no sé qué, la Virgen era todos. ¿Y ¿Y mi qué? papá qué era? Jorge como que no, Yo, ¿cierto? yo era un San José, pero regular. Un apóstol, un apóstol. Y en esa época que hoy villancicos cantaban. Ah, nosotros sí, vamos, pastores, Sí, vamos. lo mismo. Vamos a Vamos a Belén. A ver en aquel niño las flores de Belén. A ver en aquel niño las que eran, las glorias de Y en Belén. esa época todo el mundo echaba triquitraques, totes, velites, a nadie se quemaba. Yo no sé Nadie. por qué ahora todo el mundo se quema. Y ahora se lo echan en la cara a toda la gente. Siempre mi papá llevaba totes y todas Y después era la rumba bailable. ¿Con qué bailaban? No, en esa época uno de niño que iba a bailar. Música de cuerda. Pero que oían que Yo empecé a bailaban la bailar gente. como a los 12 o 13 años. Los bailes allá eran muy jodidos. Yo recuerdo que Que tocaban Eudoro, tocaban Lancidito. sí, pero con la artofónica. La artofónica era el instrumento, era el equipo de sonido. La artofónica era el equipo de sonido más importante. La Victrola. Era una así, una esa de la Victrola. Bueno. Y, por supuesto, arrancaba con el republicano. Y todo el mundo salía a bailar el republicano. Y las rumbas tan ricas, ¿no? Y las rumbitas Ajá. criollas tocábamos. La, pedacito del cielo divino, eso. Allá teníamos un trío, allá nadie cantaba, para que ustedes de una vez sepan, ¿saben? Nadie se atrevía a cantar. Bueno, pues de las canciones esas que cantaba mi mamá y todo eso, pero así como músicos, cantantes, no. Pero allá unos amigos, niños, pues así como nosotros, que tocábamos. Ahí sí que hacer la aclaración, desde que teníamos uso de razón, tocábamos allá, tiplecito y la bandola, ni siquiera la guitarra, tiple y bandola. Después fue que apareció otro pariente de los Martínez, se llamaba Jorge Herrera, Ajá. y eso sí tocaba guitarra. Pero muy bueno. Sí, y entonces, pero siempre, ese trío siempre era para dar serenatas. Serenatas para todos los que cumplían años. Serenatas que se daban a las 3 de la mañana. A honores, ¿no? Ah, no, pues era impajaritable la serenata. De ahí viene mi herencia. A la niña que cumplía años. De tocar gratis. Sí, sí, sí. Después, más adelante ya, porque los Manríquez, mis primos,
Gilberto, Carlos, Juan, Josué. Daniel no alcanzó a ir a la escuela pública Santa Rosa. Entonces ya con ellos, más adelante fue que empezamos a conformar los duetos. A Josué le gustaba mucho tocar guitarra, a Carlos le gustaba mucho tocar tiple, a Gilberto también le gustaba tocar guitarra, y yo tocaba tiple y guitarra. Entonces ya habíamos conformado los duetos allá, ya después en La Esperanza. También, entonces ya empezamos a cantar. Muy maluco, pero cantábamos. No era nada pues del otro mundo, sin embargo éramos la admiración. Los alciditos. Y ya con esos amigos y primos de infancia, ¿cuáles eran las que cantaban? No, ya cuando Jorge se cantaba cuando iban para... ya con los Manriques ya cantábamos la música de los tolimenses y de Garrón y Collazos, todos. Pero acordémonos de algunita de esas. Tocábamos mucho con Gilberto las brisas del Pamplonita, por ejemplo. Las brisas del Pamplonita. Ay, 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 Sí, señor. Otra canción que nosotros tocábamos y cantamos era Alma Llanera. Alma Llanera. Almas llaneras y las saben ustedes, ¿cierto? Sí, sí, de ahora. sí, claro. De ahora. No, a veces igual de vieja que todo el mundo. Pero Alma Llanera fue pues. Después ya vino la música de Luis Ariel Rey. Las llaneras. Entonces cuando apareció Carmentea, cuando apareció ICC, cuando aparecieron todos esos temas. ¿Y cantabas eso con Gilberto? Y también cantábamos algo de eso, sí. ¿Y rancheras, no? Me cansé. En Colombia fuimos criados, en Colombia, pues no solamente allá en el pueblo mío, con la música mexicana. La música mexicana y el cine mexicano. Ahí pues olvídese usted. Ese era pues la cosa impajaritable, pues. Y las canciones de Jorge Negrete, de Tito Guízar, que fueron los primeros que las hermanitas Padilla. Después ya vinieron los otros cantantes mexicanos que también, y los artistas mexicanos, que no le pueden olvidar. Las películas de Cantinflas y todos esos humoristas que yo era muy hincha de todos ellos, como Tintán, todos los hermanos de Tintán que eran todos artistas, Borolas, Clavillazo, Viruta y Capulina. El humor me... Yo que era pues Resortes, Tintán, Don Ramón, que era hermano, Valdés, que era hermano de Tintán, Don Ramón, del Chavo, que ese también fue artista de todas las películas mexicanas. El Chicote que era el cómico de la época de... Entonces como le digo, para ir al cine en Bogotá, que nos costaba 20 centavos, entrar al cine pues de los cines de esos de combate, pues, el cine malo, porque un teatro bueno no podía ir. Sin embargo, allá presentaban las películas que era la que le gustaba a unos muchachos. Las películas seleccionadas eran las mexicanas, por supuesto, las películas del oeste. Ah, no. Es más, al entrar a los cines le vendían a uno la peliculita, o se la regalaban. Cortaban pues la película y las conseguíamos y uno allá para mirar. Entonces nos repartíamos 2 y 2 para ir al cine. Entonces ustedes van a ver estas y ustedes estas. Por la noche, usted me cuenta la que usted vio, que yo no fui, y usted me cuenta la que usted vio, que yo no fui. Ese era el turno para poder ver todas las películas, ¿no? Y las películas seleccionadas eran las mexicanas, las del oeste y las películas de
del Capitán Maravilla, por ejemplo. En esa época había el Capitán Maravilla y había el famoso Chazán. Chazán era el Capitán Maravilla, entonces era el tipo que decía Chazán, entonces como la Mujer Maravilla. Un superhéroe. Un superhéroe ese. Entonces ese Capitán Maravilla hacía Chazán y él mismo salía y echaba pues en la llamarada y quedaba el hombre que vuela. Ese eran 3 tipos de películas que nosotros veíamos. Ya posterior, mucho más adelante, vino una cosecha de cine, pero ya ese fue ya mucho más adelante, que fue el cine italiano, que fue el cine francés, cuando aparecieron los artistas como Silvana Mangano, como Sofía Loren, como todas esas viejas hermosas, buenonas, y los franceses como Brigitte Bardot, como Alain Delon, todos esos tipos. Ya era otro cine ya pues más elegante, pero el cine de combate que nosotros pues nos criaron en este país, a todo el país, porque no fue a nosotros nomás, fue el cine mexicano. Películas que yo vi, las primeras que yo vi fue de Cantinflas, Ahí está el detalle. ¿Y el Padrecito? El Gran Hotel, no, de las películas viejas, era esa, Águila o Sol. Las películas que es difícil de encontrar. Y después vino pues las películas de los charros, porque es que esas eran las películas donde el hijo del rico se enamora de la muchacha del servicio, o viceversa, ¿no? El peón se enamora de la hija del dueño, y así termina. ¿Qué recordás de músicas de esas películas? Bueno, esas sí es que las películas famosas, por ejemplo, Me he de comer esa tuna. Guadalajara en el llano. Guadalajara en un llano. México en una laguna. Tan bonita. Y a eso también hay que agregarle el cine español, porque es que el cine español fue muy bueno. Cuando Lola Flores, cuando la Conchita Piquer, cuando todas esas estrellas. ¿Y no cantaban las de Joselito? Y también nos tocó Joselito cuando salió el pajarillo no sé qué. Todo ese cine fue lo que nos... La Luna y el Toro. La Luna y el Toro, sí, claro. Jennifer, pero es más moderna. ¿Cómo cantaba Jenny Hilda? Acuérdese. Había una canción que cantaba mucho nosotros, o mis hermanos tal vez, era La Morena de mi copla. ¿Cómo se llama esa? La Morena de mi copla. Julio Romero de Torres. Julio Romero de Torres. Pintó a la mujer morena con sus ojazos de diosa y el alma llena de penas. Sí, señora. Esa era muy linda. Pues sí, se porque cantaba. La guitarra cantadora. Y otra cosa que valdría la pena, pues no sé si mencionarla, en la época de estudiante yo vivo en Bogotá, que cuando me tocó el 9 de abril. El 9 de abril que fue algo pavoroso. Era un viernes, 9 de abril. A la 1:00 mataron a Jorge Eliezer Gaitán. Ese mismo día, a esa hora, se acabó el mercado en el colegio. Donde estábamos internos. La mayoría de mis compañeros internos fueron emigrando, se fueron yendo para sus pueblos, donde venían. Mucho costeño, mucha gente por allá. Y yo era el único bobo Con nadie, sin nadie. El acudiente del doctor Clímaco. Eso fue un viernes y hasta el jueves de la otra semana logré que ese señor, o comunicarme con él. Yo me estaba quedando solo en el colegio, ¿no? Ya prácticamente ya había ido todo el mundo.
Y de allá del pueblo mío habían unos tipos que se han metido a la policía y ellos se volaron también de la policía. Entonces fueron ante el doctor Clímaco y me dijeron, bueno, no, vea, aquí hay un combo, un grupo de gente que se quiere ir para allá, para abajo, para Santa Rosa. Mañana sale un camión para que va hasta Gachetá. O sea, pues ahí en ese camión nos echaron a todos como si fuéramos un ganado. Por eso estábamos dándole como gracias a Dios de haber podido montarnos en el camión. Y nos fuimos en él y nos llevó hasta Gachetá. Y ahí a comprar alpargates y cotizas y echar pata y para abajo. En esa época no había teléfono, no había nada con qué comunicarse. En la casa mía no sabían si yo vivía o no vivía. Cuando Gaitán, ¿no? Cuando mataron a Gaitán. Yo creo ¿Y que ellos por qué se enteraron? ¿Cómo se enteraron? por el radio. Por el radio. Eso es horrible, ¿no? De abril. Y allá pues viviendo allá y sin saber si yo estaba vivo o muerto. Nos tocó a dos parientes allá en Bogotá, que era Juan Manrique, primo, que ya murió y que en esa época estaba pagando servicio militar en la Escuela de Caballería en Bogotá. A ese le tocó, creo, según contaba el video, dar bala y todas cosas allá pues para proteger el gobierno. Y a nosotros sí nos tocó aguantando semejante, porque es que el colegio mío quedaba a 2 cuadras del Palacio Presidencial, a 2 cuadras. En la 7ª con 4ª, por ahí, más o menos era el colegio, por ahí, entre 3ª y 4ª. Entonces ahí logramos cuando, después de tanto lucha para llegar a la casa, llegamos a Santa Rosa. ¿En ese colegio es que ustedes tenían la banda de música? No, la banda de guerra en el colegio Bolivariano de Caicedonia. ¿A qué edad llegaste a Caicedonia con él? No, yo tenía por ahí 13 años, 13. Pero eso fue la odisea más horrible del 9 de abril en Bogotá. Fuimos de buenas. En el colegio había unos tipos que trabajaban en el colegio, pues, como ayudantes de cocina y de todas cosas. Apenas supieron la vaina del 9 de abril, dijeron, no, ahora sí nos enriquecemos, vámonos. Y todos se fueron a robar y a saquear. Claro. Y después aparecieron en la desgracia, unos presos, otros por ahí. Esa fue una época bien tenaz. En ese colegio en el Colegio Nacional de Varones tuve una cosa bien complicada. Un muchacho que llevaba ya una pistola de fisto. Y él la taqueaba de pólvora y después le echaba eso y le disparaba a la gente así pues ahí en el colegio. Y yo me ve pendejo, me puse a ver qué era lo que estaba haciendo el tipo con la pistola y cuando hizo así se estalló. A él le voló este dedo, vea. Y a mí me quedó la cara bañada en pólvora. Claro. Pero bañada en pólvora. Pero son esquirlas. Claro, inclusive en los ojos, adentro. Uy. Eso fue terrible, yo caí, no podía ver, me llevaron al hospital, por allá. En vivo, a lo vivo me sacaron las granos de pólvora que me han incrustado en los ojos. Yo me daba cuenta cuando me metía en el gancho y me sacaban esas cosas. Y después el médico dijo, usted tiene que estar 1 mes encerrado, sin ver luz. Y allá había turnos para sacarle las pólvora
a Vergara de la cara. Entonces, hoy le toca a un muchacho tal ir a sacarle con una aguja. Oye, es que de nada, yo no sé por qué no quedé. Cicatrizado. Sí. Terrible esa parte también. No, pues muy facilito todo. Sí, es muy importante porque en el colegio yo tenía pues allá un ¿Cómo se llamaba el colegio? bolivariano De Caicedonia. de Caicedonia. Sí, yo tenía ya un amigo que tocaba guitarra y tocaba tiple. Entonces él y yo formamos un dueto. Se llamaba Luis Pérez. Y la hora cultural que se hacía los viernes, entonces los músicos llamados a arreglar el rato éramos Luis y yo. Recuerdo que el rector del colegio era el padre Luis Enrique Sendoya, un hombre muy inteligente, señoral. Y nosotros le cantábamos. Él siempre nos pedía que le cantáramos Cámbulos y Gualandayas. Porque Cámbulos y Gualandayas pues, es una canción que habla de liberales y de conservadores. Como en esa época estaba tan de moda pues toda esa violencia partidista. Y entonces esa canción siempre decía que cuando se juntaran los dos volvía a existir pues una reconciliación y una paz. Cámbulos y Gualandayas. Y con Pérez siempre teníamos. Yo después, ahí en Caicedonia, tuvimos una murga. Una murga que se llamaba Los Tocas. Un cabezón. Entonces era el Cabezón, bueno, ahí teníamos pues Honorio Taborda, todos han muerto ya, que hoy no yo. El último de Boyacá. El último de Boyacá, sí. Esa murga fue famosa. Nosotros tocábamos fiestas, bailes. Para donde quiera que nos invitaban, allá estábamos nosotros. No, allá nunca se supo que llegaban a uno ni siquiera. Todo, que quería beber tenía que ir a comprar. Por gozar. Pero pasábamos muy bueno. Esa murga era famosa. ¿Y ¿no? qué instrumentos tenía la murga? La murga teníamos timbales, congas, güiro, guitarra, una trompeta, se llamaba Fabio, trompetista, el toca le decíamos nosotros, y acordeón. Y como cantantes teníamos a varios, entre otros, Arcesio Echeverri. Arcesio, sí. Murió, ¿cierto? Deuda, sí. Yo canté en el entierro de Arcesio. Sí. ¿Verdad? Lo pude contactar con mi papá antes de que se muriera. ¿Cómo Y te se volvieron a Sí. Cantaba muy encontrar. mal. Arcesio cantaba muy bueno y se sabía todas las canciones de Juan Legido, que esa era pues las que nos pedían siempre, pues las canciones de Juan Legido, y él se las sabía todas. Y los boleros, pues por supuesto, a él le decíamos deuda, porque ese bolero no podía faltar en ninguna de las reuniones. Es una deuda que tienes que pagar. ¿Y usted era voz o timbalera? Yo tocaba guitarra y cantaba, por supuesto. No, esa murga fue famosa. La murga de los Tocas. Y no faltaban los que se pegaban a no hacer nada, pero que estaban en la murga. El ayombero. El layombero, sí, como Néstor Ospina. ¿Verdad, Néstor? Muy chévere eso. Lo que pasa es que a uno,
uno dice ahora que la salsa que está de moda, no. Que yo me recuerde, nosotros siempre bailamos en Caicedonia, porque para eso sí lo teníamos grande, para bailar como un berraco. La época de la guaracha, cuando apareció la época de Celia Cruz, cuando la época del Benny Moré. Entonces allá se bailaba todo eso. Y después vino nada más ni nada menos que la música de Pérez Prado, el mambo. Y después del mambo vino el twist. Y uno pues como siempre, de la edad de uno, está siempre pues a la moda, ¿no? A la moda de lo que se baila, de lo que se canta. Entonces esa época era de ese tipo de música y de los boleros. Allá el bolero pues era lo máximo. ¿Esa fue la época del viaje en barco a Sí, del más colegio? o menos en esa época, sí. ¿Cómo fue lo del viaje en barco? El viaje en barco fue que a los alumnos del cuarto año de bachillerato, porque el colegio no tenía aprobación sino hasta el cuarto año de bachillerato. Entonces nos íbamos el paseo de los que salíamos de cuarto. Nos fuimos para Barranquilla. Éramos 20 y 20 mujeres, porque el colegio se había convertido en mixto. Éramos 20 hombres y 20 muchachas. Nos fuimos en la compañía de un cura. Nos gastamos 14 horas para ir de Caicedonia a La Horada, en un bus. Claro, destapada carretera. No, eso era terrible. Pero allá nos montamos en el barco, era un barco como los del Mississippi, el Juan B. Elber llamaba ese barco, que había el otro que era el David Arango. Y en ese barco, pues, una machera, pues, porque uno, para la novedad, pues, en primer lugar, que anduviera por nosotros a montar en barco. Y por el río abajo nos montamos en ese barco. La sensación que le da a uno cuando el barco empieza a desplazarse y empieza uno a ver qué pasa, el paisaje, la cosa. Una corazonada. En el barco, a las 7 de la noche, a las 6 más o menos, servían la comida, por ejemplo. Había camarotes. Entonces uno comía hasta las 7. Y a las 8 empezaba la orquesta. La orquesta, pues. Y la rumba duraba hasta las 11 de la noche. O sea, 3 horas de baile. ¿Y la ropa era normal o tenían que llevar ropa como No en elegante? costales. No, en ese calor tan tenaz, eso ya uno- Normal. Eso menos mal que pues, en esa época casi no usaban chores. No. Pero muy ligerita la ropa y la rumba, pues ni ¿Y hablar. cada uno tenía su chica o ahí era como... No, eso ahí Bailaban con todas. Yo recuerdo que el barco no podía hacer una jornada continua pues para el viaje porque en esa época pues todavía el barco podía encallar, entonces iba uno de puerto en puerto hasta tal sitio. Y en uno de los puertos que nos bajamos fue en Puerto Wilches. Eran los que quieren ir a conocer el pueblo, Puerto Wilches. Pues todos nos bajamos del barco y nos fuimos. Y fuimos y íbamos a metidos en unas calles cuando de pronto empezamos a ver unas viejas aquí así. ¿Cómo había el susto de ellos tan inocentes? Estábamos en la zona de tolerancia de Puerto Wilches, ¿cómo le parece? Ay, Y el cura que venía atrás de mismo corrió adelante y dijo, no, devolvámonos muchachos, devolvámonos. Jugamos que nos metimos mal. Nada más, 9 viejas, imagínense usted en eso. ¿Y qué tocaba la orquesta del barco? No, la música de
todo lo que era porros y todas esas cosas, toda esa música era la que se tocaba. Ni siquiera vallenato, en esa época no le jalaban al vallenato, pues así que uno dijera. No, esa era pura música de la costa. ¿Quién eran los artistas de la época en eso de los porros y todo? Pues yo de esa época que yo me acuerde de los porros, estaban las grandes orquestas que había en la costa. Ya estaba Pacho Galán, estaba la música de Lucho Bermúdez, Tan bonita. de Clímaco Sarmiento, que tenía una costa buenísima, de Pedro Laza y sus pelayeros, toda esa música. Y más que todo los porros cordobeses, las orquestas todas eran una maravilla. Pues nos demoramos 5 días para llegar a Barranquilla, 5 días. Y en Barranquilla nadie se quería bajar de lo bueno que íbamos. Se lo amañaba. La cerveza Águila valía a 12 centavos. Eso valía una cerveza. Era caro, ¿no? A pesar de poco dinero que llevábamos, siempre nos alcanzaba para tomar nuestra cervecita, ahí pasábamos muy rico. Ese fue un viaje muy lindo. Pero bueno, y se bajaron en Barranquilla, de ahí ¿cuántos días se iban a quedar? Vamos a Barranquilla y pum, volamos a Cartagena. Porque aquí era conocer Cartagena. Se iban en carro. Íbamos en bus. Que también se demoraba uno por la cordialidad, pues 3 horas o más. En Cartagena fuimos pues como siempre. Llegamos a Marbella, que era la Costa Bonita. En esa época no existía Boca Grande ni nada de esa joda, ya era Marbella. Era ahí pues en Crespo, era el mar divino. Ahí estuvimos, después fuimos a Boca Chica, fuimos a conocer el Castillo San Felipe. En planos. Estoy hablando del año 53, viejita. Yo era muy berraco. Y hacían fiesta también ahí por las noches, bailaban. Sí, y después volvimos a Barranquilla y no había, oiga pues esto, no había carretera de Barranquilla a Santa Marta. Entonces uno se iba en una gran lancha, canoa gigantesca. Ahí lo montaban a uno, yo no sé si era por el canal del dique, algo así. Y salía uno a las 8 o 9 de la noche y llegaba a las 4:30 de la mañana a Ciénaga. ¿Cómo te parece? A Ciénaga. Que ahora se gasta uno 45 minutos. Pero ese era el viaje. Y después a Santa Marta, fuimos a Santa Marta. Fuimos a conocer el Rodadero, esa época que eso todavía no había hotel ni nada, era boda. Pero bueno, fue espectacular. Un viaje de maravilla y nos volvimos en avión. En esa época pues volaban los famosos DC-4 que le sonaba todo, como una orquesta de la Era tenebroso, era cosa aterradora. Entonces,